Bien, esta mañana vamos a comenzar un nuevo tema que podemos titular La Biblia y la música, o la música y la Biblia, o Dios y la música. El asunto es que vamos a venir a la palabra durante algunas semanas. Va a ser una serie de mensajes mucho más pequeños que otros temas, pero veremos que vamos a aprender principios y verdades aplicables a nuestra vida cristiana en general. Quiero que comencemos leyendo un versículo allá en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10, que dice así: comprobando lo que es agradable al Señor. Léanlo conmigo: comprobando lo que es agradable al Señor. Voy a tratar con la palabra de Dios de establecer principios claros que nos ayuden a discernir, a distinguir cuál es la música que le agrada al Señor. Porque la Biblia habla a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento por lo menos en 500 referencias de la música. Son más referencias que el cielo, que el infierno, lo cual simplemente establece que hay una importancia para Dios en el tema. La música existe antes de que nosotros existiéramos como humanidad. Entonces yo espero que al final de estas enseñanzas tengamos discernimiento para distinguir cuál es la música que agrada a Dios, la música que honra a Dios, que alaba a nuestro Señor. Que al final de estos mensajes, no de esta mañana, hoy solo vamos a tener una introducción, pero realmente tengamos la respuesta bíblica de que si, por ejemplo, existe el rock cristiano, las rancheras cristianas, las norteñas y tantos ritmos de origen totalmente mundano y carnal que se han introducido a la iglesia como música cristiana. Por supuesto, en algún momento hablaremos y señalaremos a cantantes que han tergiversado la música, tomando la música del mundo, haciendo conciertos igual que los del mundo que no debemos amar, vendiendo su música, el mundo los premia. ¿Son realmente músicos cristianos? ¿Es su música agradable al Señor? Que tengamos los elementos bíblicos para responder a estas preguntas y algunas otras. Entonces, hoy quiero, como cuando comenzamos un tema, empezar con una introducción. O sea, no vamos a terminar hoy y ya vamos a saber todo del tema, pero vamos a empezar con una introducción, estableciendo un principio muy claro que vemos aquí en Efesios 5:10. Si ustedes leen en casa el contexto que rodea a este pasaje de Efesios 5:10, hay un llamado para que los cristianos seamos imitadores de Dios. Hay un llamado a santidad, a apartarnos de fornicación. Hay un llamado a la santidad en lo que hacemos y cómo nos desenvolvemos en nuestra vida diaria. Hay un llamado a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y en medio de esto está este versículo que establece un principio fundamental en nuestra vida como cristianos. Dice este versículo: comprobando lo que es agradable al Señor. Como cristianos necesitamos comprobar lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Aplica para toda nuestra vida cristiana, es decir, lo que hago como esposo, como esposa, como hijo, la música que escucho, lo que veo. Necesitamos comprobar, dice aquí, lo que es agradable al Señor. Creo que el versículo es muy claro, pero déjenme hablarles un poco de la palabra comprobar. La palabra comprobar en el griego es esta palabra, si me ayudas ahí. Comprobar o probar, dokimazo, significa poner a prueba. Examinar significa averiguar,
poner a prueba algo, en este caso, para ver si le agrada a quién, al Señor. ¿A quién se le pide que probemos, que examinemos, que pongamos a prueba, que averigüemos si lo que hacemos, vemos, oímos, decidimos, agrada a Dios? A nosotros, sus hijos. Necesitamos como cristianos examinar, comprobar, poner a prueba si eso que voy a ver agrada a Dios, si eso que voy a hacer agrada al Señor, si eso que voy a escuchar agrada al Señor, si eso que voy a decidir agrada al Señor. Este es un principio fundamental. Entonces, hay dos traducciones que puse yo aquí, la Nueva Traducción Viviente y la latinoamericana, que dicen así, fíjense, es el mismo versículo y están también muy bien traducidos. Dice, averigüen bien, ¿qué? Lo que agrada al Señor. Y la traducción latinoamericana dice, examinen lo que agrada al Señor, o examinen qué es lo que agrada al Señor. Como cristianos, constantemente, conforme crecemos y maduramos, comenzamos a tener un mejor discernimiento de qué es agradable y qué no al Señor, pero hay ocasiones en que necesitamos agudizar nuestros oídos espirituales para saber si eso que vamos a hacer, ver, agrada al Señor. Vean que es un mandato. Si quieres ponerme el versículo de la Reina Valera otra vez ahí. Vean qué importante es que comprobemos, que averigüemos. Hay gente que dice, pues yo escucho esa música y pues me late. Te late, pero ¿agrada al Señor? ¿Ya averiguaste? ¿Ya realmente? Y ahorita vamos a dar algunos elementos importantes, insisto, no solo para la música, para nuestra vida cristiana en general. Pero eso es lo que nos manda la palabra de Dios, comprobar, poner a prueba, examinar. Hay cosas que son muy obvias y no necesito hacer un gran análisis, pero hay cosas, hoy por ejemplo el tema particular de la música, sí tiene a muchos muy confundidos, y esta será o no será, y esta no, y vamos a lo largo de estas semanas a establecer principios bíblicos. La Biblia no dice no escuches el rock cristiano, la Biblia no dice no escuches el pop cristiano, pero vamos a ver principios que nos van a ayudar a discernir. En la medida que el cristiano crece y madura, gracias a la palabra de Dios, discierne qué es de Dios y qué no es de Dios. Discierne qué agrada a Dios o qué no agrada a Dios. Esto de comprobar lo hacemos cotidianamente. Averiguamos, investigamos. Por ejemplo, te vas a comprar un teléfono celular. La mayoría pues investiga, a ver, tiene tal función que es necesaria para mi trabajo, no para jugar. Para mi trabajo, a ver qué función tiene, el costo-beneficio, el precio. Investigamos. O a lo mejor alguno llega y compra nada más, pero en general investigamos. Vas a comprar el pollo de la semana y averiguas si ahí donde lo compras, pues es buen pollo. A lo mejor una vecina te dijo, ¿qué crees? Comimos pollo ahí y nos enfermamos del estómago. Pues ya ni le intentas, ¿no? Entonces, vean que es algo común. A lo mejor tienes necesidad de ir a un médico particular. Y pues preguntas, oye, fíjate que, o a lo mejor alguien te recomienda, mira, yo te lo recomiendo porque fíjate que yo fui y pues ya investigué y es muy preparado en su área y es más, yo fui y atrás de ¿han visto los médicos que atrás de pues de su escritorio tienen sus diplomas y que si tuvo el curso de no sé qué, aparte de su especialización, etcétera, etcétera? Constantemente estamos comprobando si algo es bueno o no. Bueno, de manera mucho más trascendente, la Biblia dice aquí que necesitamos comprobar, poner a prueba, averiguar lo que agrada ¿a quién? Al Señor. No a ti, no a mí, sino a Dios. Esta palabra comprobando, dokimazo en el griego, se utiliza, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 4:1. Quienes vienen los martes se van a acordar de ella. Fíjense lo que nos manda la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad. ¿Qué palabra creen que sea?
doquimazo. Averigüen, investiguen, pongan a prueba, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí? No le creas a cualquier predicador. Prueba los espíritus. Prueba si ese predicador, ese pastor, ese cantante es de Dios, porque hay una advertencia ahí muy clara. ¿Cuántos profetas falsos habían salido ya en aquel tiempo? ¿Cuántos? Muchos. Si a esto le sumamos que vivimos los últimos tiempos y que Cristo dijo que habría falsos cristos, falsos maestros, y la advertencia es constante en la palabra de Dios, necesitamos probar, poner a prueba, comprobar si ese predicador, ese cantante es o no de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pongo a prueba? ¿Cuál es? Yo utilizaba una palabra los martes, que es la siguiente. ¿Cuál es el tamiz? ¿Cuál es el filtro para saber si es de Dios o no? ¿Cuál creen que sea el filtro? El tamiz. ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Para saber si algo agrada a Dios o no, si algo es de Dios o no, si es un falso profeta o no, necesitamos ¿qué? La palabra de Dios. Esta palabra doquimazo, en su origen se usaba, fíjense qué interesante esto de poner a prueba, de averiguar, se usaba para saber si un metal era genuino o no. Especialmente pues el oro, ¿no? Y la plata. Entonces, según yo estaba leyendo la semana, que por ejemplo actualmente los joyeros hacen doquimazo. A través de un ácido, lo que yo leí es que es un ácido nítrico, le dejan caer unas gotas al metal. A ver, que te dicen, mira, es que me vendieron este anillo y me dijeron que es oro de... ¿Cuál es un buen oro? ¿De cuántos quilates? ¿Cuántos? 18. Me dijeron que es de 18 quilates. Le echan esas gotas y si se pone verde, te dieron gato por liebre. Ese no es oro, es un metal chafa. Luego dicen los conocedores que si se pone medio blanquecino, probablemente sea plata, pero no es oro. ¿Qué están haciendo los joyeros? Joyos, decía un amigo. Están haciendo joyos, no. Están haciendo doquimazo. Están probando, están averiguando a través de un ácido. Y si nada más estaba medio bañadito, el ácido, pero se lo va a llevar inmediatamente. En cambio, si le echan el ácido y permanece su color, generalmente el dorado que conocemos, aunque hay oro blanco, pero generalmente el dorado, esa pieza de oro es ¿qué? Genuina. Eso, de ahí viene la palabra doquimazo. Bueno, muchos predicadores, cantantes, pastores, no pasan la prueba del ácido. No pasan la prueba del doquimazo, porque los filtras a la palabra de Dios y de entrada casi ni predican la palabra de Dios. La predican poco o muy poco, y lo poco que predican, manipulado, torcido. Entonces necesitamos hacer la prueba del ácido, y la Biblia es el tamiz. A ver, ¿esto es de Dios o no? Vamos a la palabra de Dios. Porque si empezamos, no, pues yo pienso que sí. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Es de Dios o no? A ver, como si yo ahorita les pongo un cantante y a ver, ¿usted qué opina? ¿Es de Dios? No, pues para mí sí. ¿Usted? No, pues para mí no. ¿A ti? No, pues a mí me parece. Y cada quien va a decir lo que se le antoje. Entonces, necesitamos venir a la palabra de Dios para comprobar si algo es de Dios o no es de Dios. Si algo agrada a Dios o no le agrada a Dios. El parámetro es la palabra de Dios. Un día Pablo fue a Berea, compartió el mensaje. Pablo, hombre de Dios. ¿Y qué hicieron los de Berea? Checaron, Hechos 17:11, checaron las escrituras, hicieron la prueba del tamiz. A ver,
pues sí es Pablo y se oye buena fama, que es un siervo de Dios, pero checaron vean, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, ¿qué? Las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Estos eran unos doquimazores, no, esa palabra la inventé, ¿eh? Estos de Berea hicieron doquimazo, es lo que tenemos que hacer. Luego me llegan, hermano, fíjese que estoy escuchando ahora en YouTube un cuate así, pues chécale con la palabra. O sea, yo no tengo oportunidad de cada uno que me digan, pues de andar investigando si es o no. Chécale con la palabra. Cuando conozco a alguno, le digo, no, pues mira, pues mira, se ha apartado así, asado, pero necesitamos venir a la palabra de Dios para hacer ¿qué? Doquimazo. Necesitamos ser buenos bueno, necesitamos checar bien, averiguar, Efesios 5:10, comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos introduciéndonos. Y esto aplica, insisto, a toda nuestra vida cristiana. ¿Qué será lo agradable como padre o como esposo? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo agradable al Señor que como esposo hagas con tu esposa? Vienes a la palabra, trátala como vaso frágil. ¿Qué más dice la palabra? Ámala como Cristo a la iglesia. Ahí está, vienes a la palabra y ya sabes lo que es agradable al Señor. ¿Qué será lo agradable al Señor que haga como esposa? Sujétate al marido como al Señor. ¿Qué será lo agradable que haga como hijo de familia? Honra a tu padre y a tu madre. Obedécele. ¿Qué será agradable que haga los domingos? Pues no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, desde cosas sencillas vemos qué importantísimo es venir a la palabra. Porque si no vamos a caer en conceptos que nacen de nuestra mente, pues esto me parece, esto no me parece. No, necesitamos comprobar lo que es agradable al Señor. Bueno, la palabra de Dios nos habla y nos instruye constantemente a cantarle a Dios, a alabarle. Ya veremos en próximas semanas, pero déjenme leerles, por ejemplo, el Salmo 71:22. Dice el salmista, asimismo yo ¿qué dice? Alabaré con instrumento de salterio. Conceptos que quizá más adelante definamos, no es el asunto hoy día. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. La Biblia, podríamos encontrar muchos salmos que nos instruyen a cantar. O por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el primer canto que registra la Biblia? El primer canto, cantado digamos, por hombres, que registra la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál? Éxodo 15. Vamos a leer nada más, no lo vamos a analizar hoy, en otro momento podemos leerlo. En Éxodo 15 es el primer canto registrado en la Biblia. No necesariamente estamos diciendo que es la primera vez que se cantó, pero registrado en la Biblia un canto con música y letra es el primero. Cuando Dios abre el Mar Rojo, cruza el pueblo de Dios, guiado de la mano de Moisés, y salen victoriosos, dice Éxodo 15:1. Entonces, ¿qué dice ahí? Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le cantamos? A Jehová, a Dios. El canto no es ni para la mamá, ni para las hijas. Hay un cantante que por ahí en pleno concierto le canta a sus hijas, le canta a su esposa. Hay otro cantante, ya después analizaremos algo de la letra, pero hay otro cantante que por ejemplo le canta a una persona que ya murió, que se llama Jennifer. A lo mejor algunos han oído esa canción, se llama Jennifer. Y el cantante hasta le dice, le manda un recado con la persona muerta a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cantaré a quién? A Jehová. A Jehová.
y dijeron, cantaré yo a Jehová otra vez, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, y después podríamos hacer un análisis de algunos puntos importantes de la letra de esta canción. Pero ya notaron a quién le cantamos. ¿A quién le cantamos? A Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Podemos cantarle a Dios. Pero ¿cómo comprobar si lo que canto es agradable a Dios? Tenemos que venir a la Biblia. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque hay gente que dice, no, pues a mí con que tenga letra cristiana, pues yo ya, eso para mí es de Dios y así me gusta. Necesitamos venir a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, hermanos, nos da el discernimiento. Nos da el entendimiento para saber qué es de Dios y qué no. En la medida que somos más maduros, gracias a la palabra de Dios, tu discernimiento estará más agudizado. Dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, ¿cuál es el alimento sólido? Si ustedes leen todo el contexto, habla en un sentido metafórico de leche espiritual y luego habla de alimento sólido. En la Biblia hay leche espiritual, es decir, enseñanza pues para recién convertidos, apenas naciste de nuevo, tienes poco tiempo, pues te enseñan las doctrinas fundamentales, la fe, la gracia, la salvación que no es por obras, y doctrinas fundamentales, es lechita. O sea, no viene un recién convertido y te lo recetas con el Apocalipsis, ¿no? O sea, no nace tu bebé y le das un corte de carne de arrachera de 450 gramos. ¿Tú le das carne a tu bebita? No. ¿Qué le dan? Lechita. ¿Ya le dan papillita? Todavía no. Bueno, así la vida espiritual. En la palabra de Dios hay lechita, pero también hay alimento sólido. ¿Y qué produce? O sea, verdaderos filetes espirituales donde tienes que reposar unos días porque la enseñanza te dejó pues digiriendo pues las verdades y principios que ahí están. Pero vean lo que dice aquí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Para los que por el uso tienen el entendimiento, el discernimiento, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la medida que crecemos y maduramos, ¿qué pasa con nuestro discernimiento? Está más agudo. ¿Sabes qué es bueno y qué es qué? Malo. ¿Sabes qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios? ¿Qué te da esa madurez? ¿Qué nos da esa madurez? Los años en Cristo. Hay gente que tiene 20 años en Cristo y es inmadura. ¿Qué nos da la madurez? La palabra de Dios. Si tú no estás meditando, leyendo, y lo hemos insistido en muchas enseñanzas, el cristiano necesita venir a la palabra de Dios, leerla, meditarla, escudriñarla. ¿Por qué creen que hay tantos cristianos que no disciernen? Y que salen, no, ven a un predicador del canal de las estrellas de enlace y dicen, no, hermano, qué mensaje tan hermoso. Y el cuate dijo un montón de herejías y barbaridades, pero el hermano, no, a mí me encantó, me hizo el día, fue un mensaje bien ungido. ¿Qué le faltó a ese hermano? Discernimiento. ¿Y cómo se obtiene el discernimiento? A través de la palabra. Primero empezaste con la lechita, pero ya estás en el alimento sólido, ya te echas un New York de 300 gramos o un ribeye de 450 gramos y tu discernimiento está bien agudo. Entre más te llenas de la verdad, más fácil identificas lo falso. Eso es un principio bíblico que aquí se establece. Entre más llenas tu vida de la verdad,
más fácil identificas lo falso. Hoy hay como que no es epidemia, pero muchos cristianos de sana doctrina, de repente les da por andar investigando a los falsos y a ver, voy a ver estos falsos y voy a ver estos otros falsos y otros para ver. Yo te digo, entre más te llenes de la palabra, no necesitas investigarlo, tu discernimiento va a estar bien agudo. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé muchos años en un banco, el mejor banco de México. Bueno, no es el mejor banco de México, pero es el Banco Nacional de México. Y la primera área donde entré fue el área de cajeros permanentes, y mi primer trabajo era llenar los cajeros de dinero. Panamericano me traía unas bolsas de dinero, pero yo antes de ponerlo, ¿qué creen que tenía que hacer? Contarlo y checar que no hubiera ahí uno falso. ¿Saben cuál era el entrenamiento que nos daban y que hoy en día es la mejor manera de entrenar a alguien en billetes para detectar un billete falso? Te ponían a contar fajos de billetes verdaderos y ahí te pasaban, a ver, cuenta esta fajilla, y contabas puros verdaderos. Tu sentido ya los detectaba y de repente te pasaban una donde había uno falso, pero como ya te habías estado horas y horas con los verdaderos, tu sentido estaba bien agudo. Fíjense, antes de decirnos, mira, los billetes falsos se sienten así, tienen este holograma, antes de decirnos todas las características, te llenaban de billetes verdaderos para que tu agudeza sensitiva estuviera lista para identificarlos. Entonces ya, sin saber características de los falsos, ya lo agarrabas, este es falso. Lo mismo con la palabra de Dios. En la medida que te llenas de la palabra de Dios, inmediatamente identificas este predicador, es un falso maestro. Inmediatamente identificas esa música, no agrada a Dios, aunque no seas músico, no estudies música, no sepas de notas musicales, tu agudeza espiritual está bien afilada. ¿Me expliqué? Entonces, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, estamos prestos para hacer lo que dice Efesios 5:10, para comprobar lo que es agradable a ¿quién? A Dios. ¿Cómo lo compruebo? Entre más me lleno de la palabra de Dios, puedo verdaderamente poner a prueba, discernir, distinguir lo que es agradable al Señor. Llénense de la palabra de Dios. Mediten, lean, abren su Biblia, ráyenla, subrayenla, investiguen, esta palabra no la entiendo, a ver qué dice, y llénense de la palabra de Dios y su discernimiento va a estar bien agudo. Fíjense, Pablo, un hombre de Dios, oraba mucho por la iglesia. Eso debe hacer un hombre de Dios, orar por la iglesia, orar por los hermanos. Y déjenme enseñarles dos oraciones que expresan el sentir principal de Pablo al orar por la iglesia, para que vean qué es lo que oraba Pablo. Dice Filipenses 1:8. Fíjense, Pablo orando por la iglesia de Filipos, dice, porque Dios me es testigo de cómo ¿qué? De cómo les amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Gracias a Dios, este hombre, ¿verdad?, amaba a la iglesia. ¿Y qué hacía? Versículo 9. Y esto pido en oración. Pablo intercediendo por la iglesia. Y esto pido en oración, que sean exitosos. ¿Así dice? Que prosperen en su economía. Mi oración como siervo de Dios es que sean ricos. ¿Eso oraba Pablo? Que ya tengan la casa de sus sueños, el viaje de sus sueños, el carro de sus sueños. ¿Eso oraba Pablo? ¿Qué oraba? Que vuestro amor abunde aún más y más, escuchen, en ciencia y ¿qué? Y en todo conocimiento. La palabra ciencia, epignosis en el griego, se puede traducir como conocimiento de Dios. En este caso, conocimiento de Dios y de su palabra. Pablo oraba, yo oro que ustedes tengan más conocimiento de Dios y de su palabra.
Esa era su oración porque sabía que si uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade las demás cosas. Entonces, pero oraba otra cosa, dice, que abunde su amor más y más en ciencia. ¿Y qué dice en segundo lugar? Conocimiento. Esta palabra se puede traducir como discernimiento. Mis hermanos, necesitamos discernimiento que viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Esa era la oración de Pablo. Pablo oraba para que tuvieran más conocimiento de la palabra de Dios, para que tuvieran discernimiento. ¿Para qué todo esto? Porque, mis hermanos, si vemos que dice 2 de Timoteo 3, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, porque habría hombres amadores de sí mismos, detractores, pero dice que tendrían apariencia ¿de qué? De piedad. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Discernimiento. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, que no les quede duda lo que dice el Espíritu de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Qué significa eso? Se apartarán de la verdad. ¿Lo estamos viendo o no? Ahora el asunto es este. Escuchando, ¿por qué se van a apartar de la verdad? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué necesitan estos cristianos para no ser engañados? Conocimiento de Dios y de su palabra y discernimiento. Lo que falta a la iglesia de hoy es discernimiento. Por eso cualquier predicador que lo ven con su Biblia dicen, ese es un predicador de Dios. Cualquier cantante, nada más porque su letra medio tiene algo de cristiano, dicen, esas son las alabanzas de Dios. Les falta discernimiento. Y el discernimiento nos los da la palabra de Dios. Y aquí lo dice, versículo 9, regresando a Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Versículo 10. Ahí viene. Para que aprobéis, ¿qué? ¿Para aprobar qué? Lo mejor. ¿Qué palabra creen que es aprobar? ¿Cuál creen que es? Doquimazo. Para que averigüen, para que investiguen qué es lo mejor. Necesitamos comprobar, averiguar, examinar qué es lo mejor. ¿Y a qué se refiere lo mejor aquí? Ahí está. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Quieres aprobar lo mejor para agradar a Dios, para que cuando venga Cristo te presentes irreprensible? Necesitas conocimiento de Dios, de su palabra y discernimiento. Hay mucha falta de discernimiento en la iglesia. Porque hay quien agarra este versículo y dice, para que aprobéis lo mejor. Sí, como soy hijo del rey, merezco lo mejor. Los mejores zapatos, el mejor carro, la mejor casa, porque soy un hijo del rey. Y entonces te llega alguien, hermano, fíjese que estoy batallando en mi economía. Si eres hijo del rey, no tienes que batallar en tu economía. Tú mereces lo mejor. No, ¿qué es lo mejor? Lo que te lleva a presentarte sincero e irreprensible el día de Jesucristo. Necesitamos, mis hermanos, discernimiento, venir a la palabra, orar, meditarla para estar prestos. Para no aceptar a cualquier predicador nada más porque trae su Biblia, para no aceptar a cualquier cantante nada más porque dice que es salmista, o dice que es levita, o dice que levita. Lo que diga, tenemos el tamiz, la palabra de Dios. No, porque así salió un cantante el otro día, como que levitaba, pero como había humo, estaba en una tarima y como Luis Miguel. Parecía que levitaba, pero levita no era. ¿Sí me explico? Pero si no leemos la palabra de Dios, si no meditamos, ¿cómo vamos a comprobar lo que es agradable al Señor? En lo que sea, a veces dices, pues yo pienso que esto es lo mejor para mi hija. Ya
¿Oraste? ¿Ya veniste a la palabra a ver si eso es lo que agrada a Dios? No es cosa menor, mis hermanos. Si la música la usamos para alabar a Dios, lo mínimo que tenemos que hacer es comprobar si es agradable a Dios. Porque los cantos, ¿para quién son? Serán para complacer. A ver, hermanos, ¿cuál quiere que...? Ahorita hay unos mariachis allá afuera. Y lo más seguro es que pasan diciendo, ¿cuál quiere que le cante? ¿No? Aunque mal paguen ellas, y ahora ya se las canta. Y al cliente lo que pida. Pero aquí no les cantamos a ustedes. Las hermanas no se preparan para cantarles a ustedes, sino para cantar lo que es agradable a quién, al Señor. Porque si luego salen, no, pues a mí no me gustó. Felicidades, no era para ti. No, es que el pastor cuando agarra el micrófono y canta, bueno, ya lo agarro menos. Ya nada más al último me acerco para prepararme para la oración. Pero necesitamos comprobar lo que es agradable al Señor. Fíjense, en Colosenses 1:9, Pablo oró lo mismo ahora por la iglesia de Colosos, orando porque tuvieran conocimiento. Quiero que vean que era una constante en la oración de Pablo por la iglesia, que tengan conocimiento de Dios. Porque el conocimiento te da discernimiento. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de dinero. ¿No? ¿Llenos de qué? Conocimiento. La misma palabra, conocimiento de Dios y de su palabra, que nos da discernimiento. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Esa es la oración de Pablo. Entonces dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo puedo hacerlo? Llenándome de la palabra, llenándome del conocimiento de Dios y de su palabra, viniendo a la palabra. Tu discernimiento va a estar bien agudo, vas a saber esto. Te ponen una música que dice que es cristiana y nada más por el oír el inicio ya dices, esto no es de Dios. Ni la letra quieres oír. Ese discernimiento lo da la palabra de Dios. Entonces quiero que vean que el asunto es, en todo lo que hagamos, necesitamos comprobar lo que le agrada a Dios. O sea, no es si te gusta o no me gusta. Porque la gente dice, pues a mí sí me gusta. Pues a ti no te gusta tal cantante, pero a mí sí me gusta. El asunto no es si te gusta o no me gusta. Que te guste a ti, ¿hace necesariamente que eso sea agradable a Dios? No. Hay gente que le gusta la marihuana, ¿no? Entonces, o que no te gusta, alguien dice, pues a mí no me gusta. Bueno, que no te guste tampoco significa que a Dios no le agrade. Lo que necesitamos hacer es comprobar lo que es agradable a Dios. Nuestra vida como cristianos debe estar encaminada a agradar a Dios y no a nosotros. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Es una forma metafórica de hablar de la vida cristiana. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de ¿qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? Debemos vivir para agradar a Jesucristo. Debemos vivir para agradar a Dios. La pregunta es, ¿vivimos para agradar a Dios? O dices, no, pues yo hago lo que me gusta y pues ya pido la bendición de Dios. ¿Vivimos o no para agradar a Dios? En eso consiste la vida cristiana. Él nos tomó por soldados, Él nos tomó como sus hijos, Él nos rescató de una vana manera de vivir. Ahora debemos vivir para agradar a Dios. ¿Es claro? A ver, ¿cuál es el máximo ejemplo de cómo debemos vivir? ¿Quién es? Jesucristo. Dice por ahí un texto que Él nos dejó ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. ¿Saben qué hizo Cristo mientras estaba en esta tierra? Juan 8:29. Porque el que me envió, ¿quién envió a Cristo? Pues su Padre Celestial, Dios. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago, a veces, trato de hacer, intento, así dice, ¿cómo dice? Yo hago siempre lo que, ¿qué? Lo que le agrada, en este caso, a Dios. El cristiano ya no debe vivir para agradarse a Él. Es más, sin Cristo a veces vivíamos no solo para agradarnos a nosotros, a veces hasta vivíamos para agradar al otro. ¿Sí o no? Es que a ver si le agrado al vecino, a ver si le agrado a no sé quién. Vivíamos para el otro y por eso hacíamos cosas que ni podemos contar de lo mal que estábamos apartados de Dios. De tal manera que Primera de Pedro dice lo siguiente en su capítulo 4, versículo 3. Vean lo que dice: baste ya el tiempo pasado. ¿Cuál es ese tiempo pasado? Cuando no conocíamos a Cristo. Ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que ¿qué? Lo que agrada a los gentiles. Ya antes lo hacías, ahora ya no. Ahora busca agradar a Dios. Antes agradábamos a los gentiles andando en lascivias, concupiscencia, es decir, las pasiones y deseos de la carne, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pero ya basta el tiempo pasado. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ya, ahora el cristiano vive para agradar a Dios. Yo mismo como pastor no estoy aquí para agradarlos. Pablo dijo en Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Si quieres buscarlo, dice, si pues todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, si a ustedes les agrada la palabra de Dios y lo que yo predico la palabra de Dios, pues van a salir bien contentos, ¿verdad? Pero vean, dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿A quién busco agradar? Dice Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice Pablo? No sería siervo de Cristo. Entonces, en nuestra vida cristiana, el parámetro para lo que decidimos, hacemos, vemos, escuchamos, vivimos es si le agrada a Dios o no. El parámetro no es si te gusta o no te gusta. Porque así luego te salen los jóvenes, no, es que hermano, pues usted, como ya tiene sus añitos, por eso le gustan los coritos. Pero hoy lo in es el reggaetón cristiano. Ya analizaremos en otro momento esos ritmos, cómo tienen su origen en la carne, orígenes realmente perversos, y no puedo yo ponerle a ese ritmo una letra cristiana y eso agradar a Dios. Es imposible, mis hermanos. Entonces el cristiano busca agradar a Dios. Ahora, cuando amas al Señor, cuando has conocido a Dios y buscas agradarlo, te darás cuenta que hacer lo que agrada a Dios, que hacer su voluntad es agradable para ti. Dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, es bien pesado. No me gusta, pero lo hago. ¿Así dijo? Vean a qué grado de madurez espiritual David. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer la voluntad de Dios es agradable para el que ama a Dios, porque al final de cuentas hacer su voluntad es para tu bien. O sea, no es que Dios tenga mandamientos, instrucciones, incluso prohibiciones porque nos quiera hacer la vida de cuadritos, es por tu bien. Por eso dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, yo lo hago para agradarte, pero finalmente terminamos contentos, alegres de que hemos obedecido y agradado a nuestro Dios. Entonces el parámetro en nuestra vida cristiana no es si te gusta, no te gusta, mira, no te gusta, es que a mí no me gusta, a ti sí te gusta. El parámetro es que le agrada al Señor. Y ya aprenderemos, porque, insisto, hay jóvenes que pueden decir, es que hermano, pues como usted ya tiene sus añitos y mire, por eso no le entra la música moderna, mire, esto es lo de hoy, no importa la música, lo que importa es la letra. ¿Será cierto eso? Lo veremos en las siguientes semanas. Pero claro que importa la música. La música me refiero a los sonidos que emiten los instrumentos. ¿Será importante o no? O ya agarro cualquier ritmo y ponle letra cristiana,
o media cristiana, di que Dios te inspiró y ya es una alabanza. No, el cristiano tiene, dice Efesios 5:10, que comprobar, investigar, averiguar, examinar lo que es agradable a Dios. O luego te salen, pues mire hermano, pues yo no sé, pero a mí ese predicador me bendice. No, yo no sé, pero esa música me bendice. ¿El que tú creas que te bendice será el parámetro? Fíjense que un día me estaba yo acordando de un joven. Estábamos en el grupo de jóvenes, cuando yo era líder de un grupo de jóvenes, recién comenzaba en el cristianismo, o sea, hace poquito. Entonces llegó este joven bien sincero, bien contento, y dijo, hermanos jóvenes, teníamos reunión de jóvenes, quiero darles un testimonio. Vengo bien bendecido. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿no? Entonces, lo importante es el audio. Entonces dice el hermano, vengo, les quiero contar. Y ya nos sentamos a ver, ¿qué nos va a contar? Viene bien bendecido. Dice que fue a ver una película al cine que se estaba estrenando en aquel tiempo, para que vean de qué tiempo hablo, que se llamó La Sombra del Amor. Ghost, La Sombra del Amor. ¿Cuántos la vieron? ¿Cuántos la tienen ahí en su? Pero él llegó, no, es que el bien y el mal ahí se vio, y yo estoy bien bendecido. Cuando en esa película habla o no de mediums. La esposa se comunica con un muerto, situaciones que Dios condena. Pero bueno, el hermano era sincero, o sea, yo quiero decir, estaba recién convertido, él era muy sincero. Pero el hecho de que él creyera que había sido bendecido, ¿significa que había sido bendecido? No necesariamente. ¿No? Y yo les recuerdo cuando hablamos en una ocasión de los falsos profetas y hablamos con toda claridad y hasta di nombres y apellidos y miren sutano por esto, por esto. Al final se paró una hermana y me dijo, pues eso dice usted, eso dice la Biblia, pero a mí me gusta. A mí me bendice y yo todas las mañanas lo oigo y me hace el día. Pues a ella le gustaba. Pero yo le dije, pero mire, tiene estas herejías graves, esto. Pues no me importa, yo lo oigo y termino bien bendecida. Bueno, ¿qué le dices? ¿Qué le falta a esa hermana? Nacer de nuevo. Discernimiento es la palabra. Discernimiento. Entonces, el cristiano necesita comprobar lo que es agradable a Dios y para eso necesitamos venir a la palabra de Dios. La música por sí sola tiene efectos, mis hermanos, ya lo estudiaremos. Por eso no es cualquier música la que podemos agarrar, tocar, ponerle letra cristiana. Saben, a manera de resumen, igual en otro momento les amplío un poco más, pero allá en los 60, 70, si no me equivoco, yo no estaba todavía, aunque parezca que sí, pero no, surgió Elvis Presley y todo el movimiento de rock. Entonces, comenzó la rebeldía de los jóvenes y suéltate el pelo y la camisa abierta, los hombres enseñando el pelo en pecho y rebeldía. Bueno, los conocedores de la música decían, esa música, ni siquiera cristianos, esa música incita a la rebeldía, al sexo, a las drogas y al desenfreno. Predicadores genuinos del Señor en esa época se levantaron y denunciaron y le advirtieron a la iglesia, cuidado con esos ritmos. Eso es de Satanás. Desde el nombre, ya analizaremos lo que significa rock and roll y de dónde viene, pero esos pastores se levantaron y muchas iglesias los acusaron de legalistas. Bueno, ¿saben qué hicieron algunas iglesias? Cuando veían que los auditorios se llenaban a escuchar a los Presley, a los rockeros de ese tiempo, trajeron esa música a la iglesia, le pusieron letra cristiana, dijeron para atraer a los jóvenes. No los atrajo la palabra de Dios, los atrajo la música. La música sí tiene un efecto. Y si la música es para Dios, ¿a quién debe de agradar? A Dios. Es imposible que esos ritmos que se originan para agradar al hombre, a su carne, agraden a Dios. Y no es lo que está haciendo la iglesia en nuestro tiempo. Los ritmos, miren, hay música que la pones
Ayer estaba haciendo un ejercicio que se los voy a poner ahorita al final. Y le dije a mi esposa, ¿quién es este? Me dijo, Luis Miguel. Fulano de tal. No, era un cantante cristiano. Nada más, ni siquiera le puse la letra. ¿Por qué? Porque han tomado la música del mundo, le ponen letra cristiana o cada vez, que ese es otro problema, menos cristiana, y entonces no están agradando a Dios. Porque ni siquiera estoy hablando de la música secular. Creo que como cristianos que hemos madurado, hemos aprendido a desechar la música secular. No van a salir como el otro día un hermano me dice que él tiene como 30 años en el evangelio y dice, pero a mí todavía me gusta Chente Fernández. Dice, yo lo traigo en mi carro, lo único que lo traigo quedito. Dice, pero aunque mal paguen ellas, y órale, sácate la botella. O sea, no, creo que como cristianos ya hemos aprendido a desechar eso. Pero dentro de la música cristiana o que se hace llamar cristiana, tenemos que discernir, mis hermanos. Quizás hoy mismo tú tienes todavía CDs o MP3, o no sé si por ahí todavía cassettes, pero si no agrada a Dios, yo oro que la palabra de Dios te dé conocimiento, discernimiento, para que tengas la convicción, no de venderlos. Un hermano dijo, pues los voy a vender para sacarle algo. No, de destruirlos y quitarlos de tu repertorio. Ay, hermano, una lanita le saco ahí con los hermanos de tal iglesia, mire. No, eso deséchala. Que Dios te, o sea, yo no voy a ir y esta destrúyela, esta no. Esto debe ser una convicción que trae el discernimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Justamente por no comprobar lo que es agradable al Señor, estamos aceptando casi cualquier tipo de música, nada más porque dicen que es cristiana. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, así como la iglesia hoy está aceptando casi cualquier predicador porque trae una Biblia y dicen, no, pues es que trae la Biblia, hermano. Y yo veo que lee la Biblia y yo veo que dice amén y que dice gloria, aleluya, entonces es de Dios. Cuidado, cuidado. Que Dios nos dé convicción, mis hermanos, porque de repente hay un concepto en la iglesia de que te dicen, hermano, es que la música pues no es buena ni mala. ¿Han oído ese concepto? La música pues no es buena ni mala, la música, lo importante es la letra. ¿Será? ¿Será? No, porque luego te dicen, a ver hermano, ¿cuál nota musical es mala? ¿El do? ¿El re? ¿Será malo el re? ¿El mi? Entonces dice, pues ahí está, la música pues no es buena ni mala. Es como las letras del abecedario. ¿La A es mala? La X, claro, cuando te la ponen en un examen, una espantosa X, pero no es mala. ¿Qué es lo malo? Cómo se compone. ¿Ya vieron? Ya analizaremos eso un poco, pero mis hermanos, claro que, que es importante la música y también analizaremos en otro momento, claro que es también muy importante la letra. Pero la música es importante. No vayan a salir, hace un tiempo, y Eliana se va a acordar, un hermano nos contó esta anécdota que sucedió en su iglesia. Dice que llegó una hermanita con su pastor. Pastor, ¿qué pasó, hermanita? Dios me inspiró un canto. Dice. Ay, hermana, de ver, ya la hermana se sentía salmista. A ver, hermana, pues cántemela. Entonces, se las voy a cantar yo ahorita para escenificarles esa escena. Llegó, hermanito, entonces le dice el pastor, a ver, cántemela. Dice, ahí le va a mi hermano, me la inspiró el Señor. Y empieza la hermanita. Les voy a relatar lo que a mí me sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Que él me rescató, pero ven, ya ni le sigo, ¿no? Así salió la hermana. Y era muy sincera. O sea, la hermana no lo hizo con dolo, ni preparó algo para no agradar a Dios, pero por eso ya será agradable a Dios. Y decía más, pero ya no se las canto. Si así ya me puse rojo. O sea, creo que es claro el ejemplo, mis hermanos. Necesitamos cuidar la música, ya hablaremos los ritmos y la letra que le cantamos al Señor, porque lo que hacemos es para Dios, por lo tanto necesitamos comprobar lo que agrada al Señor. Claro que la música, miren, en otro momento analizaremos, pero déjenme leerles 1 Samuel 16, 23. Vean cómo la música por sí sola tiene un efecto.
Dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Con la música. Hay música agradable a Dios, hay música que no es agradable a Dios. Voy a terminar por hoy, pero debemos tener cuidado de cometer algo que puede traer a nuestra vida dolor. Dice Isaías 5:20 lo siguiente: ay, ¿a qué le suena esta expresión? Dolor, sufrimiento. Ay de a los que a lo malo dicen bueno, lo que sea. Ay, es que esa música es buena. Ay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Déjenme ponerles un ejemplo, mis hermanos, muy gráfico. Y ustedes me van a decir cuál creen. Les voy a poner una música instrumental. Y ustedes me dicen cuál creen que sea agradable a Dios y cuál no. Déjenme hacer, ¿me ayudas aquí, Rafa? Deténme el micrófono, yo aquí le pico. Fíjense, déjenme poner aquí. A ver, ahí les va. Vamos a prender aquí. Lo quería conectar directo, pero quiero que vean lo que acabamos de compartir esta mañana. ¿A qué te lleva esta música? Honestamente. Va otra, espérame. ¿A qué te lleva esta música? Adorar. No estamos poniendo letras. Yo sé que algunos pueden conocerla o no. Ahora, a ver, deténme tantito. Es música de un CD, de un cantante que dice ser cristianos. Ya el hermano estaba moviendo el bote. La carne. Van a ver, en unas semanas yo les voy a explicar bíblicamente cuál es el efecto que debe traer la música a nuestro espíritu, a nuestra mente y a nuestra carne. ¿A qué les llevó la segunda? Ya que uno quería sacar aquí. Ya quería sacar aquí los zapatos para bailar. Es solo un ejemplo, ya analizaremos un poco más. Como cristianos, Efesios 5:10, vamos a terminar por hoy. Como cristianos, mis hermanos, necesitamos comprobar lo que es agradable al Señor. Y en ello juega un papel importantísimo la Biblia, la palabra de Dios. En la medida que te llenes, porque a lo mejor ahorita un hermano brinca y dice, hermano, eso estuvo excelso, yo quiero esa música. En la medida que madures y crezcas, Dios te dará el discernimiento para comprobar lo que es agradable al Señor. Vamos a despedirnos orando al Señor. Si quieren ponerse de pie. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que su palabra nos da entendimiento? Su palabra nos ayuda a crecer, a madurar. Gracias, bendito Padre, porque nos has dejado tu palabra. Nos dejaste la lumbrera. No estamos en este mundo sin una lámpara que nos guíe. Tu palabra es la lumbrera a nuestro camino. Y tu palabra nos enseña que comprobemos, que investiguemos, que averigüemos lo que agrada al Señor.
Yo te pido en el nombre de Jesús que haya en cada uno de nosotros esa hambre por la palabra. Porque queremos agradarte como hijos tuyos. Porque queremos agradarte como esposos, como esposas, como hijos, como mamá, como papá, como ciudadanos. Queremos agradarte en nuestra vida, Señor, porque tu palabra nos enseña que el que te ama quiere guardar tus mandamientos, quiere obedecerlo, quiere agradarte. Y el hacer tu voluntad es agradable para nuestras vidas, bendito Padre. Yo te pido que esta mañana cada uno de nosotros reflexionemos. Si hemos vivido buscando lo que nos gusta, lo que nos agrada, antes de buscar lo que te agrada a ti. Esta misma mañana, escudriña tu corazón. Pídele al Señor que escudriñe tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Netamente por agradarte a ti, porque te gustó, o porque has buscado agradar a Dios? Necesitamos, mis hermanos, vivir como vivió Jesucristo, siempre agradando a Dios. Y para eso necesitamos su palabra. Bendito Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y que nos des, pedimos que nos des conocimiento de tu palabra, discernimiento a través de tu palabra para distinguir lo bueno y lo malo. Entre ello, la música que escuchamos, la música con la que te cantamos. Gracias te damos esta mañana por esta introducción al tema, usando como fundamento tu palabra. Y te pedimos pues, Señor, que sea siempre tu palabra nuestro fundamento en que estemos descansando firmemente de aquí a que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.